Sandra y Griselda, tras la trágica muerte de su padre, buscan que su nombre sea reconocido oficialmente. ¿Podrán cerrar este ciclo? Necesitamos el certificado de defunción de mi padre. Van a ser 2 años y no existe mi padre. Donde uno vaya, él está vivo. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia, doña Sandra y doña Griselda. Bienvenidas ambas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Nosotros estamos acá porque queremos cerrar un ciclo por la muerte de mi padre, de nuestro padre. ¿Cuándo falleció su padre? El 12 de octubre del 2023. Van a ser 2 años ya. Sí. ¿Y por qué no ha podido cerrar ese ciclo? ¿Son solo 2 hijas, ustedes 2? Somos 4. ¿Y qué pasó con su papá? Mi papá vivía en Temuco y se quemó la casa. Un incendio. Sí. Entonces, no hubo nada, o sea, eran cenizas de mi papá. Nosotros de esta fecha, que mis hermanos viajaron a hacerse el ADN. ¿Y él vivía solo en esa casa? Vivía solo, pero siempre lo visitaba un sobrino. Pero solo, totalmente solo. O sea, esa noche o tarde, no sé, ¿a qué hora fue esto? En la noche. ¿Esa noche estaba solo en la casa? No. No, estaba con el sobrino. Sí. ¿Y el sobrino sobrevivió? Sí. Sí. ¿Y tuvieron problema con la identificación? Porque usted me está diciendo que viajaron a hacerse ADN. Sí. Mis 2 hermanos tuvieron que viajar. Y ahí, para corroborar que era el padre Sí. de nosotras. Para poder identificar a la persona Identificar, fallecida. claro. Pero se lo hicieron y se demoraba 15 días, me parece. ¿Me acuerdo? Sí, 15 días. 15 días en el resultado del ADN. Y nosotros, obviamente, queríamos traerlo. Luego, porque si no teníamos que esperar 15 días hábiles. Y resulta que mi hermano se movió y habló con el fiscal. Pudo hablar con el fiscal. Y el fiscal le hizo unas preguntas sobre mi padre. Y le dijo, si me respondís bien, te llevas a tu padre. Claro, pues y mi hermano le hizo la pregunta correspondiente, le respondió bien, le dijo ya. Y le entregó. Pero solo con el NN. NN, no con el... Claro. Con Sí. un certificado. Solo tuvo una presunción de Claro. que podía ser, pero sin poder certificar que fuera Claro. realmente él. Porque Sí. no estaba el resultado del ADN. Con eso pudimos Con eso. nosotros hacer el trámite en el cementerio, Claro. en la funeraria. Los Pero servicios como de- NN. Como NN. Hasta el día de hoy está como NN. Hasta el día de hoy. Sí. Mi padre sale vivo. Claro. Y nosotros, bueno, desde esa fecha que murió mi papá, nosotros entre noviembre, diciembre y enero a la fiscalía todas las semanas. ¿Y el resultado de ADN nunca llegó? Después, Después. en enero a nosotros nos entregan el examen de ADN con fecha 30 de octubre del 2023. Se entregaron en enero del 2024 con fecha 24. 30 de octubre. Ese día, el 30 de octubre, llegó el examen de Temuco acá a la fiscalía, que ya estaba reconocido como mi papá. Pero con fecha 9 de enero nosotros recibimos ese... O sea, está en el expediente de La carpeta investigativa. Ahí está con fecha 9 de enero. ¿Y esa Y- investigación en fiscalía se cerró? Se cerró. Sí. No ¿Por hubo alguna culpable. conclusión? Ya, No hubo un accidente. accidente. Sí. Y del 9 de enero, ¿Están de acuerdo ustedes con eso? no. No. Pero al final se cerró la investigación porque no hubo pruebas. Entonces, ya nosotros ya no podemos hacer nada si está cerrada la investigación. Sí. O sea, se podría abrir con nuevos antecedentes. nuevos sí. antecedentes. Exacto. Y con la fecha Pero 9 no de enero, habiendo testigos ni otras No. pruebas. nada. No es nada. No. ¿Y a qué se refiere usted con que quiere cerrar este ciclo? ¿Qué es lo que mantiene pendiente en este ciclo? Nosotros necesitamos el certificado de defunción de mi padre, porque nosotros no lo tenemos. Van a ser 2 años y no existe mi padre. Donde uno vaya, él está vivo. Y nosotros necesitamos ser certificado para hacer trámites, para que él nos dé NN.
Claro, y con fecha 9 de enero, como la Fiscalía lo entregó a nosotros, 9 de enero, el registro civil es mucho tiempo para ellos para que hagan el trámite y nos pasen el certificado. Es mucho tiempo, para ellos no sirve eso. O sea, el registro civil tendría que modificar el acta de defunción. Exactamente. Claro. Pero no pueden hacerlo por el tiempo. Entonces nosotros viajamos a Temuco. Viajamos a Temuco. Nosotras dos viajamos esa vez. Viajamos a Temuco, fuimos al registro civil de Temuco, fuimos a la Fiscalía de Temuco. Bueno, el fiscal nos lo atendió, pero estuvimos en la Fiscalía y la secretaria del fiscal nos dijo que había dicho el fiscal que necesitamos una sentencia judicial para pasarlo al registro civil. Y con eso recién se puede hacer el trámite. Pero La para eso sentencia- necesitamos un abogado. Claro, la sentencia judicial era con un abogado. Contratamos Para que un hiciera el abogado. trámite frente a la Claro. propia Ministerio Claro. Público y obtuviera la sentencia. Sí, Entonces contratamos al abogado. Ya. Yo contraté al abogado hace 10 meses más o menos. y la última resolución no he tenido respuesta. Siempre no, que la fiscalía está atrasada, que tiene muchos trámites, que está desordenada. Esa es la misma explicación del abogado. Mandaron una respuesta de la fiscalía que dice que está incapacitado. ¿Quién? Dice el papel, no procede por incapacidad. Capacidad. Y yo le digo, ¿pero incapacidad en qué? Si yo no estoy pidiendo incapacidad, estoy pidiendo un certificado de defunción. Me dijo, no, es que hay un enredo, se equivocaron, no era el procedimiento la respuesta que él esperaba. Esa es la respuesta del abogado hacia mí. Y yo le dije, pero es que eso es problema de él. Él tiene que arreglarme el problema, yo no estoy pidiendo... no, si él se equivocó en solicitar el certificado de defunción y le respondieron otra cosa... Habría no que sé ver si- qué solicitó, porque Exactamente. qué fue lo que pidió. Yo creo que más allá de la explicación legal, que evidentemente la vamos a tener, la vamos a dar, hay aquí una angustia, una situación emocional que quizás es más importante, porque tal como usted lo dice, debe ser muy duro tener que sepultar al padre bajo NN. Nene. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, que se suma a la conversación para que hablemos un poquito de esto, de lo importante que son estos ritos que uno tiene a raíz del fallecimiento de un ser querido. Pareciera a veces una mera formalidad, sobre todo cuando tú no eres la afectada o no te toca de cerca una situación como esta. Pero para quien la vive, por una razón que tiene una explicación, que está en nuestra psique, que tú eres la experta para ello, es necesario que tengamos estos rituales. Los ritos son fundamentales para marcar los tiempos intrapsíquicos, así se llama en psicología. Cuando lo hago real, afuera, cuando hago el rito, sobre todo que sea compartido, recién ahí empiezo a asimilar y a vivir el duelo. De lo contrario, esto se alarga, se atrasa. Y en este caso se ha atrasado de una manera tremendamente dolorosa. Estamos hablando de un papá que vivía lejos. Ellas reciben un llamado en la mitad de la noche, el hermano de ellas, y pasaron mucho tiempo en vilo para saber qué había pasado, ¿no es así? O sea, el llamado fue a las 10 de la noche del día 12 de octubre y a las 3 de la mañana supimos que mi papá el que estaba dentro de la casa. A las 10 de la noche les avisan que había un Sí, incendio. que se estaba incendiando la casa. Pero todas esas horas, ellas no sabían si el papá estaba ahí, Y muy lejos más encima. sin poder hacer nada poder hacer desde nada. acá. No podíamos viajar, o sea, no sacábamos nada con viajar a esa hora sin saber Nada. nada. ¿A qué iban? Sabían. Claro. Y a partir de ahí, llamado, una información muy fuerte, y ellas tienen que viajar nuevamente, los hermanos, para empezar recién a crear una realidad dentro de esta familia, que es cuando logran traerlo, ¿no es así? Sí. Bueno, dentro de todo lo malo lo pudimos traer a tiempo. O sea, no fue una espera de 15 días que estuviera mi papá allá. O sea, lo pudimos hacer dentro del corto tiempo que nos permitió el fiscal de Temuco. Y el tema es que durante todo este tiempo han estado buscando, y dentro de este rito el nombre es tremendamente potente. Nosotros desde que somos chicos lo primero que aprendemos de nosotros son nuestros nombres. Entonces, intrapsíquicamente, ponerle un nombre es decir, ok, esto pasó. Y además acá pasan muchas cosas. Me decían los problemas de la mamá, que sigue casada Sí.
con este señor. Sí. Ellos están Claro, separados, no nomás. adquiere la calidad de viuda. El caballero no Claro. puede certificar que falleció. Sí. Entonces, cuando socialmente, y a veces nos parece extraño, pero todos estos ritos legales, sociales, nos hacen entender que es una realidad. Yo siempre digo, si nadie sabe, nunca pasó. Eso pasa en nuestro cerebro. Cuando no hay un rito, y lo viven a veces personas, por ejemplo, que fallece alguien y están fuera del país. Y te dicen, recién cuando llegué acá, empecé a entender que no estaba y empecé a vivir mi duelo. Acá es lo mismo. Recién cuando esto logre cerrarse en el papel, Sí. este duelo realmente va a partir. Por eso es un ciclo que hay que cerrar. Ya van a pasar 2 años. 2 años ya. 2 años y siguen con una mamá casada Sí. y siguen sin el nombre de su padre, puesto donde corresponde, como corresponde, Claro. sin un certificado. Y hacer todo lo que dicen que tenemos que hacer. Hemos hecho todo. Viajamos a Temuco, fuimos al registro civil de Temuco, fuimos a la fiscalía. A la fiscalía. Hablé con la Yo iba directora una vez a la semana a la fiscalía, ahí me mandaban al registro civil. El registro civil me decía, yo iba con el nombre Ruth de mi padre. No, si él está vivo, ¿por qué está pidiendo un certificado de defunción? Pero me mandaban de fiscalía al registro civil. Claro, y entender todos estos procesos legales, además, cuando uno está involucrado emocionalmente, se hace más difícil. Y cuando estás en medio de un duelo, que todo se revuelve. Acá hay 4 hermanos y a ratos lo han tomado 2 hermanos, a ratos ellas 2 como que se separaron los hombres y las mujeres. No que estén discutiendo, sino que en quién se hace cargo a ratos. Porque es tan cansador llevar un proceso así que si alguien lo hubiera mantenido todo este tiempo, estaría agotado. Y yo siento que eso también les pasa a ellas. Claro, porque nosotros dividimos las tareas. Sí. Hay Yo una... ella la que iba a la fiscalía. Yo soy la que contraté al abogado, la que voy a firmar los papeles. Porque de aquí le he firmado 3 papeles. Y lo último que me pidió el abogado, que le había pedido la fiscalía, que eso hace 1 mes atrás, Un mes. me pidió 3 testigos que avalen quién era mi papá. O sea, para la fiscalía es mayor testigos que el examen de ADN. O sea, Más valioso. claro, o sea, yo le dije al abogado, le digo, pero ¿cómo tú vas a aguantar que te pidan eso? Si para ti en la carpeta está el examen de ADN, ¿y para qué quieren 3 testigos? O sea, papeleo, más papeleo, más papeleo. Este ha sido un duelo entrecortado, en donde a ratos avanzan y a ratos se estancan. Creo que lo que están viviendo es muy duro y por eso se han mantenido a ratos con rabia, tratando de luchar por esto. No hay forma de iniciar un duelo completo como corresponde si no tenemos los ritos necesarios. Se merecen el rito por su padre. Pamela, te voy a pedir que permanezcas acá para que conversemos. Nosotros fuimos a hablar con quien corresponde, con la Fiscalía de Temuco, quien amablemente nos envió la siguiente declaración. Ante los requerimientos del programa y con la finalidad de también nosotros como Fiscalía cumplir un rol de ayuda y cooperación en todo lo que significa solucionar un problema para una persona que va más allá incluso de la arista penal, hemos tomado la decisión de efectuar una presentación al Tribunal de Garantía, toda vez que fue la respuesta que nos dio el Registro Civil, en orden a que para poder modificar esa partida de función se requiere una autorización judicial, y es lo que estamos solicitando al Tribunal de Garantía, acompañando todos los antecedentes a fin de que disponga que se pueda efectuar esa modificación de la partida de función, y enviaremos los antecedentes en su momento al Registro Civil a fin de que efectúe tal modificación. Registro Civil también, el día de ayer nos contactamos con ellos en excelente disposición para solucionar este problema de carácter más que nada administrativo. Quedaron en contactarse con ustedes durante los próximos días, realizar todas las gestiones que sean pertinentes y tener solucionado este tema dentro de las próximas semanas. Buenas noches. Así que agradecer a la Fiscalía de Temuco, más allá de todas las demoras que ha habido
o problemas que han habido, dificultades que han habido. Agradecer que hayan acogido y recibido nuestra llamada, que hayan aceptado nuestra lata de explicación y que finalmente hayan decidido colaborar dándonos esta maravillosa respuesta para ustedes. ¿Y por qué pedí que se quedara Pamela? Porque es un último impulso, a quizás 2 semanitas, y ahí va a empezar nuevamente este proceso, va a reabrir esta herida y seguramente va a iniciarse el duelo ya definitivo, ¿no? Va a partir el duelo real. Hasta ahora ha sido a pedazos. Y va a partir probablemente un revivir todo esto, reaparecer las emociones. Su mamá, que hablaba todos los días con él, pese a estar separada, las va a necesitar cerca. Y los duelos se viven en familia, se viven acompañados. Y este duelo es un duelo que para el resto del mundo ya pasó y que a ustedes se les viene encima de nuevo. Acompáñense entre ustedes, vívanlo y háblenlo. No lo dejen sin procesar. Ahora parte una nueva forma de vivirlo. Pero en este tiempo, y una vez que partan su duelo, vívanlo en familia. Muchas gracias. Gracias. Y ojalá puedan hacer un rito, a lo mejor juntarse el día que ya tengan el certificado de función y tener una reunión familiar. Prenderle una velita, quizá rezar, lo que a ustedes les permita conectarse y vivir esta situación como debió haber sido desde el principio. Gracias por permitirnos colaborar en cerrar este ciclo, como dijo su hermana. Gracias. Y esperamos también ser parte de ese momento y poder compartir con nuestros seguidores este punto final a esta triste historia. Y con esto nosotros cerramos la audiencia. Muchas gracias.